Soy el doctor Manuel Alejandro Yupanqui, aquí soy docente interino de la cátedra y está a mi cargo justamente brindarles un poco de la información y todo lo que refiere a los mecanismos funcionales de la vía gustativa, la vía olfatoria, y también vamos a revisar la audición con mi persona esta semana. Espero hayan tenido una semana desestresante, es decir, me refiero a la anterior, que hayan estado más relajados, cómodos. Este es un segmento muy interesante, ya lo han visto, neurofisiología, tiene mucha importancia, porque ya habrán visto con el doctor Durán, con el doctor Lafocat, también nos están viendo. La neurofisiología, y de hecho todo el sistema nervioso, una neurona, es la encargada de controlar diferentes estímulos motores, que serían somáticos o vegetativos, y estímulos sensitivos, que también pueden ser somáticos o vegetativos. Y en este caso estamos hablando justamente de vías sensitivas, pero desde mi punto de vista prefiero llamarlas vías sensitivas especializadas, porque vamos a revisar olfacción, que no es muy complejo, vamos a revisar gusto, que tampoco es tan complejo, solo que abarca más estructuras nerviosas, y también la vía auditiva paralelamente a la vía vestibular. Entonces tenemos acá ya nuestra presentación. ¿Quién no se ha servido? Espero que hayan desayunado, pero ¿quién no se ha servido un rico café en un día cualquiera como hoy y ha percibido el aroma y posteriormente ha percibido el sabor de dicho compuesto? Entonces nosotros lo que queremos es entender cómo ese estímulo aromático llega hasta nuestro sistema nervioso, es integrado, es procesado y lógicamente es comprendido, y además va a ser guardado, va a ser almacenado en nuestra memoria, la memoria olfativa. Y dense cuenta, sobre todo las damas, no estoy discriminando a los varones, pero sobre todo las damas tienen un olfato, así como una vista, muy peculiares, ya que pueden distinguir mayor cantidad de aromas. Ellas pueden distinguir entre un perfume y otro. Para los varones no, un perfume es igual al chiflido. Entonces, por eso a veces no generamos esa atracción química. Dato curioso para los varones. Pero bueno, entonces vamos a ver cómo se integran estos elementos. Como conceptos, ¿qué nos dicen los autores, los básicos que estamos revisando? Guyton, Gandon, Constanzo, Ira Fox y otros. Este me parece tal vez un concepto bastante adecuado que nos refiere el señor Guyton. Nos dice de ambos, porque han visto que la mayoría de los autores en sus textos los llevan de modo conjunto, olfacción y gusto, y de ambos nos dicen son dos sentidos viscerales. De hecho, ahí mismo lo dice, desde la historia y desde nuestra aparición acá como seres humanos, sea por evolución o sea por creacionismo, depende de ustedes, de aquellos, desde que estamos en este planeta Tierra lo que queremos es subsistir. Y para subsistir necesitamos diferentes eventos, mecanismos, obviamente muchos de ellos funcionales, y dentro de la subsistencia está ingerir alimentos. E incluso está el tema de la reproducción, valga el comentario que hace un instante hacíamos cuando me refería al tema de la discriminación de aromas por parte de las damas, ¿ya? Porque ellas justamente buscan una persona no solamente agradable físicamente, sino en otros aspectos también. Y el varón todavía es más primitivo.
El varón realmente, además de otros caracteres, también genera una atracción química. Me refiero a que la vista, el olfato y el gusto, en parte, nos han ayudado a persistir como especie en este planeta. Primero, el gusto y el olfato, como dice acá, nos han ayudado a discriminar y distinguir entre compuestos que nosotros podamos ingerir o probablemente están cercanos en nuestro entorno y que puedan ser nocivos, sean dañinos para el organismo. Por lo tanto, gracias a la olfacción, no por nada especies, llamadas así, especies inferiores, tienen más desarrollado la vía olfatoria, tienen más desarrollado incluso otros caracteres. En nosotros no, la vía olfatoria no está tan desarrollada como en otras especies, pero de todas maneras todavía nos sirve para discriminar un aroma agradable de un aroma que sea putrefacto. Tenemos esa capacidad y eso nos sirve como mecanismo de defensa. Así sabemos que aquel compuesto que genera un aroma que sea putrefacto o desagradable al sentido del olfato, lógicamente no es bueno para nuestro organismo. Lo mismo con los alimentos. Si ingerimos un alimento y este alimento teóricamente es insípido, nauseabundo, obviamente no lo vamos a consumir. Y eso también llega hasta la memoria olfatoria, llega hasta la memoria gustativa, y no por nada, reitero una vez más, estos sentidos antiguamente se los catalogaba, sobre todo la olfacción, como sentidos tan primitivos. Dice la teoría, la historia, que lo primero que hemos desarrollado cuando hemos sido creados o cuando hemos ido evolucionando desde los primates es justamente la olfacción, es lo primero que teníamos. Pero después, lógicamente, hemos mejorado, hemos evolucionado teóricamente para ser especies en parte superiores, pero hemos disminuido nuestra capacidad para poder generar, mejor dicho, para poder reconocer estos estímulos olfatorios. También nuestro gusto ya no está tan agudo, vamos a decir, como lo era antes. De hecho, hoy por hoy, por la misma dieta que hemos ido cambiando, nuestro sentido, dieta y otros eventos. Por ejemplo, ¿a quién no le ha pasado? Quien les habla puede aseverar la temporada de COVID, que ustedes seguro estaban tal vez en el colegio, ya la temporada de COVID no era teoría. Si han escuchado, incluso si lo han revisado, el virus del COVID, ya el SARS-CoV-19, generaba alteración olfatoria y gustativa. Más bien no era como se dice, prolongado, no era de larga evolución, era temporal. Realmente uno no percibía ya ni aroma ni gusto. Pero la teoría nos dice, si revisan la literatura, no es una alteración neuronal como tal. No había una alteración neuronal, sino era simplemente que el virus se anclaba a los receptores olfatorios, se anclaba a los receptores gustativos y prácticamente los bloqueaba. Entonces, como el virus tiene su mecanismo o proceso de evolución, lo mismo, una vez que ya no estaba el virus, lógicamente los receptores volvían a tener su funcionalidad habitual. Es así que son de primitivos estos estímulos y además interactúan con el aparato digestivo, lógicamente lo estamos mencionando, interactúan de modo conjunto, uno es complementario al otro. Y para ambos sentidos, para el olfato y para el gusto, el estímulo primordial es de carácter químico. Por lo tanto, creo que es obvio entender que los receptores que vamos a tener en la vía olfatoria y en la vía gustativa tienen que ser receptores químicos, quimioreceptores. Para unos serán compuestos odoríferos, para otros serán los compuestos que se integran en los sabores básicos, que hoy por hoy han cambiado un poco, ya no son 4, ahora son 5. Han evolucionado como mecanismos de protección anti-intoxicación. Entonces, por último, a manera de introducción, estos sentidos, sobre todo el olfato,
como el más primitivo de los sentidos que tenemos, de hecho tiene mucha relación emocional, mucha relación con el cerebro llamado así vegetativo, cerebro primitivo también, que si lo conocen de seguro lo han estudiado en neuroanatomía, es el sistema límbico. Hay mucha relación y mucha conexión con esto. De hecho el gusto también. A veces cuando probamos un alimento, sea líquido, sea sólido, semisólido, siempre decimos, esto me hace recuerdo aquella vez que he comido o que he probado dicho compuesto, dicho alimento en otro lugar. O así cocinaba mi abuela, también nos hace memoria. O alguien especial, ¿no? Entonces, vamos a iniciar hoy, esperemos concluir, no creo que nos dé mucho tiempo, pero vamos a hacer el avance ya de lo que es la vía olfatoria. Es cortito, fácil, de una manera. No olviden que la vía olfatoria, desde el punto de vista incluso de la neuroanatomía, de los neuroanatomistas, si bien al primer par craneal se lo reconoce como tal, como par craneal, ¿qué dicen los neuroanatomistas y de hecho también los neurofisiólogos? No deberían llamarse pares craneales. Primero porque no se originan en el tallo encefálico. No están conectados con ningún núcleo del tallo encefálico. No directamente. Entonces, se los cataloga como pares craneales porque simplemente extienden sus acciones y salen del cráneo. Pero de hecho, con esta misma imagen podemos reconocer la vía olfatoria y aplica para la vía óptica, para la visión. Dice la teoría, son prolongaciones del encéfalo. De hecho, si recuerdan algo de embriología, ¿qué nos dice? Durante la formación de la porción cefálica, el embrión, entre la tercera, quinta y hasta la octava semana, que es donde se están formando todos los tejidos y órganos, ¿ya? El neuroectodermo se prolonga en la porción cefálica, justo a nivel del del diencéfalo, no es del telencéfalo, del diencéfalo, se prolongan justamente dos brotes, el brote óptico y el brote ótico también. Y asimismo, junto con el brote óptico, está la formación de la lámina cribosa, el bulbo olfatorio y, lógicamente, todo lo que confiere y respecta a la vía olfatoria. Entonces, no deberían ser llamados pares craneales, pero se los considera. Más sin embargo, una pequeña aclaración que espero lo entiendan y ya lo sepan. Como ven acá, no es un filete nervioso. Son cientos, hasta pueden ser miles de filetes nerviosos que están distribuidos en la mucosa olfatoria. Es otro carácter que otros pares craneales tampoco lo tienen. No lo tienen. Los otros pares craneales son nervios bastante evidentes y que atraviesan diferentes segmentos. ¿Qué tenemos que entender? La vía olfatoria, lógicamente, empieza en la fosa nasal, se ubica en la fosa nasal. Para ser más específico y concreto, ustedes ya lo conocen. La vía olfatoria se halla en una estructura que le vamos a llamar la membrana olfatoria. ¿Dónde está esa membrana olfatoria? No es otra cosa que la mucosa nasal, parte superior, techo. Pero tenemos la pared lateral donde están los cornetes, tenemos la pared medial donde está el tabique. Si bien la vía olfatoria inicia y se encuentra en el techo de la cavidad nasal, en la mucosa, más, sin embargo, se prolonga hasta la pared lateral, hacia el cornete superior y en parte también hacia el cornete medio. Y lo mismo hacia el tabique nasal, se prolonga. O sea, no es solamente que está en el techo, sino se prolonga a los lados. En toda esa superficie que le vamos a llamar membrana bien establecida. La teoría nos dice que podemos tener
y esto solamente es como una hipótesis, probablemente tenemos una cosa de 1000 receptores distintos para cada aroma. Probablemente, y es en parte lógico entender, es más fácil distinguir, perdón, no más fácil, pero la vía olfatoria puede distinguir muchos más aromas o compuestos, ¿ya? Siempre y cuando obviamente uno ya los conozca, porque si no los conocemos, no los reconocemos, ¿ya? A diferencia de la vía gustativa hace unos años atrás solamente reconocía 4 sabores básicos: salado, dulce, ácido, amargo. Eso es lo único que reconocía. Entonces, por eso se les ha llamado los compuestos primarios del sabor. Hoy por hoy hablamos ya de un quinto, el umami, ¿no? Lo vamos a ver mañana. Pero en el caso de la vía olfatoria, la teoría nos dice, no, tenemos más o menos una cosa de 1000 receptores para cada compuesto, que harían el mismo trabajo, la misma secuencia. Pero un poco más antiguo, que todavía está vigente, nos dice que se podía aglomerar a los aromas en este grupo, ¿ya?, de compuestos odoríferos. O sea, a estos compuestos, hace unos años atrás, y todavía está vigente, les llamábamos los aromas primarios. O sea que todos los aromas se relacionaban con uno de estos grupos o tipos de compuestos. Ahí están, ya están viendo en la lista, compuestos alcanforados, almizcleña, compuesto floral, que son muchos lógicamente, el mentolado, otro grupo de aromas, el etéreo, o sea, diverso, los de tipo acre y los pútridos. O sea, era una manera de conglomerar a todos los aromas y se los conocía como los aromas primarios. Pero reitero, lo que está un poco más actual es indicar que no, es difícil poder agrupar a todos los aromas solamente en este grupo de compuestos. Por lo que reitero una vez más, la teoría hoy por hoy nos dice no, tenemos casi 1000 receptores y cada uno es específico para un aroma, para un compuesto. Ahí está, son 1000 tipos o más. Ahora, esto ya es un poco, más que un poco funcional, es complementario a la funcionalidad del inicio y de la transmisión del impulso nervioso de tipo olfatorio u odorífero. Ya el receptor ha recibido, se ha acoplado con su compuesto químico odorante, se ha activado la proteína G, su subunidad alfa se ha desplazado, se acopla a la adenilato ciclasa, la adenilato ciclasa transforma el ATP en AMP cíclico y activan y abren compuertas de canales iónicos. El umbral, esto no vaya a ser probable pregunta de examen, el umbral neuronal de las neuronas bipolares, siendo un poco redundante, el umbral del reposo es diferente a otras neuronas. Las neuronas suelen tener entre 85, menos 85, menos 90 o menos 95 incluso, bastante negativas en su interior, su potencial del umbral del reposo. Estas neuronas bipolares, su umbral de reposo es de menos 55 milivoltios, mucho más positivas que cualquier otras neuronas. Fácil entonces es para ellas llegar a su umbral de excitabilidad. ¿Cuál es el voltaje de umbral de excitabilidad? Menos 30 milivoltios. Hay dos razones que nos dicen los autores. Hay dos razones por la cual hay esta variación. Y un detalle además en relación al compuesto odorífero. ¿Cuáles son estas dos razones? Primero, que no todos los compuestos que consumimos o conocemos, por lo menos en nuestro entorno, no todos son volátiles. Y de los que son volátiles,
la volatilización, la evaporación que generan, pues no genera tantos compuestos aromáticos. No es como que cuando agarramos un spray, un perfume, en ese momento percibimos el aroma del perfume. O incluso, me entenderán lo que voy a decir, agarramos una rosa, pero a distancia no es fácil percibir el aroma de la rosa, de la planta, de la flor. Es algo que sea realmente muy volátil, como el eucalipto. El eucalipto sí tiene mucha volatilidad y hay muchos compuestos que están suspendidos en el medio ambiente. Pero la gran mayoría no. La gran mayoría de los compuestos que volatilizan, que generan vapor para llegar a la vía respiratoria, lo hacen en pequeña cantidad, muy mínima. Hay compuestos que están en el 0.001 molar de concentración, o sea, su concentración es muy baja. Hay otros compuestos que están en el 0.00008 molar, bastante bajo. Hay dos conceptos o teorías que nos ayudan a entender por qué es y también por qué nombrar. Basta con tener un solo compuesto, o sea, que un solo compuesto odorífero se una al receptor y genere toda la cascada que ya estamos indicando. Este compuesto va a estimular el receptor. Este receptor no solamente va a activar a través de la proteína G, no solamente va a activar a esta adenilatoxiclasa, se van a activar varias adenilatoxiclasas al mismo tiempo. Las adenilatoxiclasas van a generar mucho AMP cíclico, no uno solo, mucho AMP cíclico al mismo tiempo. Y la suma de todas las adenosin monofosfatos cíclicas van a aperturar no una, sino cientos o miles de canales de canales iónicos para el sodio. ¿Qué estoy diciendo? Que el estímulo, por más pequeño que sea, un solo compuesto que se esté acoplando a su receptor, igual va a magnificar la respuesta neuronal. ¿Me dejo entender? Entonces, no importa si el compuesto aromático es tan pequeño en concentración, igual va a generar un estímulo que sí se pueda reconocer, siempre y cuando, repito una vez más, la persona conozca ya previamente el aroma. Entonces, hay una secuencia de amplificación del estímulo, por lo que, a su vez, cuando se aperturan los canales de sodio, no solamente se va a estimular este pelo olfatorio que se ha estimulado, sino también se van a despolarizar los otros pelos olfatorios para que sigan ingresando mayor cantidad de moléculas de sodio, se genera el mecanismo de despolarización y por eso también el umbral de excitabilidad es tan corto, ¿ya? Porque una vez que el sodio vaya ingresando, al inicio solamente puede generar 5, 20 potenciales de acción hasta en un minuto, poca frecuencia. Pero cuando ya se ha estimulado, una vez que el receptor se ha acoplado, al revés, una vez que el compuesto químico se ha acoplado a su receptor, ¿ya? Y está ingresando sodio, se está despolarizando la neurona, ya se generan más de 100, más de 1000 potenciales de acción al mismo tiempo, se sigue amplificando la información. Entonces, para eso, el umbral es más bajo, por esa razón, porque con una mínima cantidad del compuesto, sí generamos un estímulo que pueda ser reconocido. Me avisan si estamos ya en hora, por favor, para no perjudicarlos. ¿Estamos ya en hora? ¿Hay clases? Es 9:20. Oh, madre. Ya, yo creo que aquí podemos dejarlo por hoy.